Cuando esperar un avivamiento, Charles Finney. No volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti. Salmo 85:6. Cuando hay falta de amor fraternal y confianza entre los creyentes cristianos, se necesita un avivamiento. Entonces, hay un fuerte clamor para que Dios reavive su obra. Espere un avivamiento cuando hay disensiones, celos y rumores de maldad entre los creyentes. Estas cosas muestran que los cristianos se han alejado de Dios y que es tiempo de pensar seriamente en un avivamiento. Cuando en la iglesia hay un espíritu mundano, es necesario un avivamiento. La iglesia se ha hundido en un estado de reincidencia cuando usted ve a los cristianos conformarse al mundo en vestimentas, fiestas, en buscar entretenimiento mundano y leer novelas sucias. Cuando la iglesia ve a sus miembros caer en gruesos y escandalosos pecados, entonces es tiempo de despertar y clamar a Dios por un avivamiento. ¿Es usted un cristiano descuidado? Cuando los pecadores son descuidados, es tiempo de que los cristianos comiencen a trabajar. Es su deber despertarse tanto como lo es para los bomberos cuando un fuego estalla. La iglesia debe apagar los fuegos del infierno que están consumiendo a los malvados. ¿Dormido? ¿Deberían dormir los bomberos y dejar que toda la ciudad se incendie? ¿Qué pasarían las personas de estos bomberos? Sin embargo, su culpa no se compararía con la culpa de los cristianos que duermen mientras los pecadores a su alrededor se hunden en las llamas del infierno. Si un ministro descubre que de alguna manera ha perdido la confianza de su pueblo, debería orar por avivamiento, ya que es la única forma de recuperarla. No quiero decir que ese debería ser meramente el motivo, pero un avivamiento que comenzó a través de la iniciativa restaurará la confianza del grupo de oración de su pueblo. Si un anciano o miembro particular de la iglesia encuentra a su hermandad fría hacia él, hay solo una manera de restaurar su fe: que sea reavivado y que derrame el esplendor de Jesús a través de su vida. La realidad es que los cristianos son mucho más culpables por no tener un avivamiento que los pecadores por no convertirse. Mantener una iglesia viva. Una iglesia que declina de esta manera no puede continuar existiendo sin un avivamiento. Si recibe nuevos miembros, la mayor parte de ellos será gente impía. Sin avivamientos, por lo general, habrá menos personas convertidas que la cantidad de personas que mueren en un año. En este país ha habido iglesias donde todos los miembros han muerto, y como no hubo avivamiento para convertirse a otros que tomaran su lugar, la organización se ha disuelto. Sin avivamiento, a pesar de la predicación, los pecadores se endurecerán más y más. Sus amigos y sus hijos seguirán sin salvación si no hay avivamiento para convertirlos. Sería mejor para ellos que no hubiese forma de alcanzar gracia, que no hubiese santuarios, Biblia ni predicadores, que vivir y morir donde no hay avivamiento. No hay otra manera en que la iglesia sea santificada, que crezca en gracia y sea preparada para el cielo. ¿Qué es crecer en gracia? ¿Es escuchar sermones y tener algunas ideas nuevas sobre teología? No, en absoluto. El cristiano que hace esto empeorará y se endurecerá cada vez más. Finalmente será casi imposible despertarlo. El espíritu de oración. Es posible esperar un avivamiento cuando los cristianos tienen el espíritu de oración, es decir,
cuando oran con sus corazones puestos en el avivamiento. Algunas veces los cristianos no hacen una oración definitiva por avivamiento, aun cuando están inspirados. Sus mentes están en otras cosas, la salvación de los perdidos, y no oran por un avivamiento de ellos mismos. Pero cuando sientan la falta de él, orarán por uno. La gente ama a sus familias, de modo que orarán seriamente por ello. ¿Qué constituye el espíritu de oración? ¿Son las palabras fervientes o las muchas oraciones? No, la oración es el estado del corazón. El espíritu de oración es un estado de deseo y ansia continua por la salvación de los pecadores. Aún puede ser algo que cargue a una persona, de la misma manera que la filosofía humana importa a una persona. Cuando está preocupada por algún interés secular, un cristiano que tiene ese espíritu de oración siente interés por las almas. Siempre están en su mente. Durante el día piensan en ellos. De noche sueña con ellos. Esto significa oren sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Las oraciones parecen fluir de su corazón como agua. Oh Jehová, aviva tu obra. Habacuc 3:2. A veces este sentimiento es muy profundo. Esto no es de ningún modo fanatismo. Solamente es lo que Pablo sintió cuando dijo: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Gálatas 4:19. Estos dolores de parto por las almas y la profunda agonía que la gente siente cuando se presenta a Dios pidiendo una bendición y no deja de orar hasta no recibirla. No quiero decir que es esencial tener este gran dolor para tener espíritu de oración, sino que el continuo, profundo y serio deseo de salvación de los pecadores es lo que constituye el espíritu de oración para un avivamiento. El rol del Espíritu Santo en el avivamiento. Cuando este deseo existe en una iglesia, a menos que el espíritu sea contristado por pecado, habrá siempre un avivamiento. Por lo general, incluirá la conversión de los pecadores a Jesús. Un clérigo me contó de un avivamiento que comenzó en su congregación con el celo y la devoción de una mujer de la iglesia. Ella tenía carga por los pecadores y comenzó a orar por ellos. Oraba y su dolor crecía. Finalmente habló con su pastor y le pidió programar una reunión evangelística porque creía que era necesario hacer este tipo de reunión. El pastor la disuadió ya que no sentía la misma necesidad. A la semana siguiente la mujer volvió a pedirle que programara una reunión evangelística. Ella sabía que vendría gente porque sentía que Dios derramaría su espíritu. El pastor nuevamente la echó. Por último, la mujer le dijo a su pastor: si no programa una reunión, moriré, porque habrá un avivamiento. Al domingo siguiente, él organizó una reunión. Dijo que si alguien deseaba hablar con él por la salvación de su alma, tendría una reunión con esa persona. No sabía que alguien estuviera interesado en su alma, pero quedó sorprendido cuando, al llegar al lugar de reunión, encontró una gran cantidad de gente ansiosa que deseaba preguntar. ¿Qué cree que esa mujer sabía que Dios enviaría un avivamiento? Llámelo como quiera, una nueva o vieja revelación u otra cosa. Era el Espíritu de Dios quien le mostraba a esa mujer en oración que habría un avivamiento. El Señor tenía un secreto con ella y ella lo conocía. Dios había estado en su corazón y lo había llenado tanto que no podía contenerse. Confesión, sacrificio, determinación. Un avivamiento está próximo cuando los cristianos comienzan a confesar sus pecados los unos a los otros. Generalmente confiesan sin ganas. Tal vez no lo hagan con un lenguaje elocuente. Esto no significa nada. Pero cuando hay un quebranto honesto y un corazón derramado en confesión de pecado, las compuertas pronto serán abiertas y la salvación fluirá por todas partes.
Se puede esperar un avivamiento cuando los cristianos desean hacer los sacrificios necesarios para realizarlo. Deben estar dispuestos a sacrificar sus sentimientos, finanzas y tiempo para ayudar en la obra. Los ministros deben estar dispuestos a agotar su energía, deben estar dispuestos a ofender impídamente con una clara y fiel predicación, y quizás también ofender a muchos miembros de la iglesia que no se arrepentirán. Deben considerar que el avivamiento continúe a pesar de las consecuencias y estar preparados para continuar con el trabajo a pesar también del riesgo de perder el afecto de los miembros fríos e impenitentes de la iglesia. El ministro debe estar preparado, si es la voluntad de Dios, a ser quitado del lugar. Debe estar determinado a seguir adelante y dejar el evento en las manos de Dios. Conocí a un ministro que tenía un joven que colaboraba con él en un avivamiento. El joven predicaba la verdad con franqueza y a los viles no les agradaba. Decían: nos gusta nuestro pastor, queremos que él predique. Por último, se quedaron tanto que el pastor le dijo al joven: tal persona, quien nos apoya con mucho dinero, dice así y así. El Señor a mí también dice así, y el Señor de igual modo. ¿Piensan que la iglesia se dividirá si usted continúa predicando? Pienso que será mejor que no lo hagas. Entristecen a Dios. El joven se fue, pero también el Espíritu de Dios inmediatamente se retiró del hogar y el avivamiento se detuvo. El ministro cedió a los malvados deseos de los impíos y apartó el Espíritu Santo. Este ministro temía que el diablo lo alejara de su congregación, así que, intentando satisfacerlo, ofendió a Dios. Pero después de todo, el Señor ordenó los hechos de tal manera que, al poco tiempo, el pastor debió abandonar la iglesia. Este ministro trataba de estar entre Dios y el diablo, pero Dios lo desechó.